Buenas tardes, buenas noches con todos los que me ven. Yo soy aquí la bloguera de La Ciencia Fuera de la Ciencia y estamos aquí el día de hoy con la doctora Violeta Rafael, una gran enseñante en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se puede decir que ella ha enseñado a las nuevas generaciones de biólogos. Cada biólogo pasó por su salón de clases. Entonces vamos a hablar con ella sobre afición a la biodanza. Doctora, exactamente qué es la biodanza y cómo se originó esta práctica. Ya, ok. La biodanza se la puede definir, como el nombre lo indica, la danza de la vida. Hay otras definiciones también que dicen es la poética del encuentro. Otra definición mucho más formal, si se quiere, que es dicho por el subcreador, es la biodanza es una terapia para enfermos de civilización que han perdido las claves de la vida y que tienen que aprender a transformar el esquema de estrés en esquema de armonía. Eso dice el fundador. Eso es lo que se puede encontrar diversas definiciones, pero también para nosotros, los que estamos metidos en este ámbito, hay una definición mucho más formal dado por el mismo creador, Rolando Toro, y que dice así: la biodanza es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica, reaprendizaje de las funciones originarias de la vida, basado en vivencias inducidas por la danza, la música, el canto y situaciones de encuentro en el grupo. Eso es la definición de la biodanza, pero ¿cómo nace esta biodanza, ¿no? Eso es interesante conocer. Nace en Chile y su fundador, yo diría más bien su creador, es Rolando Toro, un científico, antropólogo, poeta, psicólogo, interesado por el alma. Entonces él en sus inicios, puesto que era psicólogo y también antropólogo, empieza a trabajar en diferentes ámbitos. En sus inicios él es profesor en una escuela y luego trabaja mucho con los niños, llevándolos a la naturaleza para que los niños se empapen de la naturaleza, y en el medio en que vivía estaba muy cerca el mar. Entonces el contacto con la naturaleza, y los niños tienen que empezar a apreciar la naturaleza, ¿no? Y él también va creciendo en ese ámbito porque el crecimiento es mutuo. Luego deja esta profesión y se va a estudiar psicología. Él inicia su trabajo en el Hospital Psiquiátrico de Santiago y en el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile. En ese entonces todavía no se llamaba esta disciplina, todavía no se llamaba biodanza, se llamaba psicodanza. Entonces él empieza a trabajar con personas que están atravesando momentos difíciles en el psiquiátrico, ¿no? Y se le ocurre que hay que hacer ciertas experiencias para ver cómo van ellos sintiéndose, o sea, los enfermos, con música. Y empieza a ponerles músicas de diferentes tonalidades, músicas muy alegres, músicas un poquito más suaves, de tonos diferentes, mucho más suaves. Entonces lo que él va observando es que cuando le ponen músicas muy alegres, muy eufóricas, los enfermos también se ponían muy eufóricos. Entonces, inclusive el personal hay una anécdota, ¿no? El personal del psiquiátrico estaba enojado con él porque los enfermos no los dejaron dormir a las enfermeras, a los cuidadores y tanta cosa, porque se quedaron totalmente eufóricos. Y así fue pasando, fue progresando, él fue avanzando en sus conocimientos hasta ir mejorando cada vez más su metodología, ¿no? Entonces, la otra alternativa era, entonces apliquemos músicas más suaves, más tranquilas. Entonces ellos también se tranquilizaban. Entonces por ahí él fue dándose cuenta de que la música
música tenía un rol muy, muy importante en el desempeño de las emociones de las personas, ¿no? Y luego de eso, de trabajar en el psiquiátrico, le va dando forma y cuerpo a su trabajo. Y entonces, como por el año 71, más o menos, él de pronto en unas reuniones, en encuentro con otros camaradas, con otros psicólogos, con otras personas interesadas en estos ámbitos, empieza a pensar con ayuda de otras personas, ¿no? A ver qué nombre le ponemos, y tenía toda una lista de siquiera unos 50 posibles nombres, pero resulta que elige o escoge el nombre de biodanza, bio, vida y danza. Por eso es que en algún rato creo que ya le dije que la definición era la danza de la vida. Pero este término, la danza de la vida, como que es totalmente dicho en 5 o 6 palabras, no más. Pero que conglomera bastante trabajo, bastante conocimiento de lo que están haciendo, se está formando, está creciendo, y que desde ahí empieza a llamarse biodanza. Entonces, ese es el más o menos de una manera muy somera cómo fue naciendo la biodanza. Eso es lo que le puedo decir. ¿Qué sensaciones y qué beneficios le brindan a usted practicar esta actividad? Ya, los beneficios son muchísimos, muchísimos. Una persona que hace biodanza busca primero un desarrollo personal, y enseguida se va a beneficiar bastantísimo. Por ejemplo, yo cuando fui a la primera clase de biodanza fui por curiosidad. Quería saber qué mismo es esto. Y cuando fui a la primera sesión no entendía nada. Me quedé así un poquito sin saber. Pero después, porque como es una experiencia vivencial, o sea, a uno le ponen una música y le dicen un tipo de danza, y uno va empezando a entender un poco de qué mismo se trata, ¿no? O sea, y no es una cuestión racional, es más bien emocional. Es emocional, es afectivo. Entonces uno va sintiéndose, pero eso es no en la primera sesión, sino después de largo tiempo uno va encontrando los efectos que produce en uno. Uno va reflexionando sobre cómo estoy yo, y de pronto uno se va dando cuenta que uno tiene que mejorar en diferentes aspectos de la vida de uno, va reflexionando. Es hacer en una palabra o en 2 palabras, más bien digamos en pocas palabras, lo que le puedo decir es que es un viaje al interior de uno. Entonces uno va sanando cosas que no están muy bien en uno, y va reflexionando sobre ciertas cosas. Por ejemplo, puede ser que yo tuve clase de biodanza digamos el martes pasado, y mi próxima clase es todos los martes, al martes siguiente. Entonces tengo ese lapso, ese periodo para yo reflexionar esta clase de biodanza que me dieron, qué sensaciones, qué emociones me está produciendo. Es un momento de reflexión, yo voy asimilando. ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué me siento de esta otra manera? Entonces, en ese lapso yo voy cambiando, voy reflexionando, voy evaluando cómo me estoy sintiendo. Y voy haciendo como consciente, si tengo algunos problemas emocionales, van a ir aflorando y voy a ir recuperando mi equilibrio, que es el objetivo principal, ¿no? Guardar el equilibrio emocional en la persona. Y usted sabe que equilibrio no quiere decir estática, no, sino que las diferentes fuerzas van a intervenir permanentemente en nuestra vida diaria, y uno va a buscar como un estado de equilibrio, un estado de homeostasis. Eso es lo que le puedo decir, pero son muchos más los efectos positivos. Entonces,
aquí para que se produzca ese efecto positivo está fundamentalmente la música, que ya acabamos de conversar. Está la danza. La danza son ejercicios que nosotros realizamos en la clase, y aquí hay que tener muy presente, muy en cuenta de que no es cualquier música, no es cualquier danza, para que hay todo un cuadernillo inmenso, mire, mire, se lo muestro, uno como este, Oh, grande, voluminoso, y tengo otro parecido que es de la música. Entonces, la persona que dirige una sesión de biodanza tiene que someterse a esto que está en estos catálogos, diríamos, ¿no? La música, los ejercicios y la música, no es que yo voy a poner esa música porque me gusta, o voy a danzar de esta manera porque me gusta, sino todo está estudiado. Hay un comité internacional que está estudiando qué efectos produce ese tipo de danza, ese tipo de música. Entonces, solo los que están aprobados, están probados, son parte de este catálogo. Entonces, el facilitador, la persona que prepara la clase, tiene que ver todo eso. Bueno, y la formación para una persona que tiene que hacer esto es entre 3 años a 3 años y medio, más una tesina. Entonces, es bien seria la preparación, la formación, y también es un desafío, porque uno cuando empieza dice, son 3 años y medio, Dios mío, eso es, cuando a mí me dijeron, son 3 años y medio más la tesina, y yo dije, pucha, otro doctorado. pero yo, a decir verdad, muy al comienzo no sabía de qué se trataba. Me he ido integrando y enamorando poquito a poquito de esta posibilidad eh, en el tiempo. En el tiempo, ahora yo puedo decir que sí, estoy muy contenta de haber tenido la posibilidad, la opción de tener de seguir esto, ¿no? Yo estoy en la formación, me falta solo hacer la tesina, ya terminé con todo lo que antecede, porque son 3 años de estudios más las prácticas. O sea, yo tuve que dar clases a otro grupo y mi profesora estaba ahí vigilando a ver qué estaba diciendo, cómo estaba haciendo. Y me equivocaba, pues después, al final de la clase, porque uno está con un grupo, yo lo hice en la misma católica con los estudiantes de pedagogía, al final de la clase me hace una evaluación, y una evaluación, aquí te equivocaste, aquí esto no estaba correcto, esto no debes decir, este otro te paraste mal, esa danza no es así. Y ahí yo dije, bueno, pues o sea, claro, uno es principiante y además los nervios y todo eso, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia bonita, y entonces en este rato yo estoy empezando justo a hacer la tesina. Ojalá que pueda sacarlo antes de fin de año, y ahí sí que estaré capacitada para poder tener mi propio grupo de biodanza a la que le invito. sí, doctor. Bueno, es para decirle lo importante que es la música y la danza. Pero aparte de eso, déjeme, se habla de los 7 poderes de la biodanza, ¿no? Entonces, el primer poder es la música, que ya hablamos, la danza, que ya hablamos, que son tremendamente importantes, y las danzas, como ya le digo, pues son seleccionadas, ¿no? Después estamos en una sesión de biodanza, dura 2 horas. La primera media hora aproximadamente, dependiendo también del número de alumnos, etcétera, es de reflexión. O sea, es esto que yo le dije hace un ratito, ¿no? Nos sentamos en un círculo y el que quiere, porque tampoco es obligatorio, aquí todo es, el que quiere va diciendo cómo se ha sentido durante la semana, cuál de las danzas le sintió, con cuál de las danzas se sintió más identificada o no, etcétera. Uno va diciendo.
en esta reunión que es previa a la vivencia, cada persona va hablando y todo lo que se dice ahí es totalmente, queda ahí en el aula. No es que yo salgo de esta sesión y voy a ir a comunicarle a mi amiga que la amo tanto, decirle, ve, fíjate, la fulanita lloró en la clase. No, eso es parte de la ética. Entonces, está en el aula, cada uno de los compañeros, eso se les advierte, que este es un lugar de ellos, es un lugar en el cual ellos se pueden sentir ellos mismos, y que todas las cosas que se diga ahí, queda allí, en esa aula. Nada más, no sale más allá, porque hay que respetar, ¿no? Eso es parte de la ética. Entonces, después de esa media hora que ha transcurrido, empieza la parte vivencial. ¿Por qué le digo esto? Porque le había dicho de los 7 poderes de la biodanza, ya hablamos de la música, de la danza, y ahora vamos a hablar de la vivencia. La vivencia, entonces allí se rompe el círculo, o sea, se rompe en el sentido de que, como hemos estado sentados en círculo, retiramos las sillas a un costado y nos cogemos de las manos para formar una ronda y danzar. Entonces la facilitadora o la profesora va a decir, bueno, ahora vamos a hacer tal ejercicio y va poniendo la música. Y luego de terminado ese ejercicio pasamos, aquí ya nadie puede hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, interviene la parte cognitiva y eso no conviene porque lo que quiere la biodanza es privilegiar a la emoción, al cuerpo, fundamentalmente a la emoción. Entonces, si yo empiezo a pensar o hablar en la sesión, no estoy entregándome a lo que la música me dice y a la danza que me proponen. Y no está, porque me distraigo yo misma y distraigo a los demás. Entonces, por eso la vivencia es bien importante. Entonces uno vive, ya le acabo de decir que la sesión está bien estudiada. O sea, yo, por ejemplo, cuando hice mi primera sesión, mis primeras sesiones de práctica, una compañera mía me preguntó, porque fuimos una de las primeras que empezamos a hacer las prácticas. Oye, me dice Violeta, ¿y tú cuánto tiempo te demoras en preparar la clase? Yo le dije, una semana. Y yo estaba muerta de vergüenza, pero después, porque decía, yo creo que me demoro mucho, porque uno tiene que hacer que la danza y la música tenga coherencia. ¿Y qué es lo que yo quiero conseguir al final de la clase? Hasta que hace, qué sé yo, hace 6 meses o 7 meses estaba yo en una conferencia, en un Zoom también, ¿no? Con una persona súper conocida de la biodanza y que es nieto de Rolando Toro. Entonces él dijo, ¿no? Es que una clase no se hace así nomás, eso lleva mucho tiempo, eso, porque hay que pensar, hay que ver todas las cosas que uno va a hacer. Entonces, yo me demoro varios días y a veces me he demorado una semana. Ay, no sabe el alivio que yo sentí cuando escuché eso. Dios, no he sido la única. Pero bueno, eso es en las primeras clases. Creo que con la práctica uno va consiguiendo hacer en menos tiempo, uno tiene más facilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es también un proceso, o sea, todo esto que yo le estoy contando es un proceso que uno vive. Entonces, no es que yo me aprendo la parte esto, ¿no? Me aprendo esto, este libro, ya me lo sé, y ahora sí voy a dar clases de biodanza. No, porque uno tiene que pasar por ese proceso. Yo para poder decirle esto tengo que estar convencida. No es así nomás. Por eso es que la formación dura 3 años y medio. Entonces, le digo esto porque la vivencia es una de las bases de la biodanza en el que es la parte operativa, si usted quiere, ¿no? Es la parte operativa. Y es muy, muy, muy importante. Bueno, aparte de eso, otro pilar fundamental de la biodanza es el grupo. O sea, la biodanza en solitario no funciona.
o sea, para yo poder hablar de biodanza, siquiera debemos ser 3 personas, siquiera. Porque tiene que haber, hay como en las rondas, en las danzas que uno arma, hay como una energía. Ya que al comienzo yo ni entendía qué mismo era eso, pero poco a poco he ido entendiendo y sobre todo vivenciando. Y entonces cuando una persona falta, uno siente la ausencia, siente que falta una persona en el grupo. Entonces, por eso es bien importante el grupo, porque en el grupo nacen nuevas emociones, porque el grupo me contiene. Si yo estoy muy triste, me abraza, porque el grupo me escucha. Cuando estamos en el círculo que ya le mencioné, por ejemplo, está el grupo y el grupo va contando sus experiencias, cada uno. Y esas experiencias que, por ejemplo, puede decir una persona, yo estoy muy triste porque se me murió mi mascota. Es el caso de ella, pero a mí me puede venir a la memoria, claro, a mí también se me murió mi mascota hace 2 años. Y entonces esa tristeza de ella también un poco me ayuda a mí para yo ir superando esa tristeza y entender, ¿no? Que la muerte es parte de la vida. Entonces ahí hay una contención, o alguien puede llorar en el rato de estar relatando su vivencia y entonces la otra persona le abraza, como que le consuela. Y eso es bien importante porque uno es un ser con sentimientos, pues no, a uno le gusta que a uno le abracen, que a uno le digan algo, una palabra de contención. Entonces, por eso el grupo es muy importante. Ahora, otra cosa, otro poder de la biodanza es la caricia. Cuando nosotros danzamos, ahí ya le digo, diferentes tipos de danza. Hay danzas en el que es importantísimo el abrazo, la caricia. Por ejemplo, el mirarse a los ojos. Yo no sé si usted ha notado, yo sí me he topado con algunas personas que tienen temor de mirarle a los ojos a la otra persona, ¿ya? Y uno aprende acá a que hay que mirar a la persona a los ojos. ¿Y por qué? Y uno se pregunta, ¿y por qué será que la gente tiene miedo de mirarle a los ojos a uno? Entonces, yo no entendía, porque sí me he topado, y me he topado antes de haber ido a la biodanza en la facultad. Yo decía, ¿por qué será? Pero hay, ¿no? Entonces, yo creo que porque los ojos de uno son las ventanitas del alma. Y Rolando tiene una frase muy linda que dice, o sea, en todo el curso y todo esto, en todo el proceso, lo que incitan es a mirar, a aprender a mirar a los ojos al otro. Bueno, eso a mí no me ha costado porque yo siempre he sido así, pero hay personas que les cuesta y poco a poco aprenden, ¿no? Y Rolando tiene una frase bien bonita acerca de eso. Entonces dice, solo cuando me miro en los ojos del otro, tengo noticias mías. A mí me parece esa frase muy hermosa, muy linda. O sea, yo al mirar a la otra persona a los ojos y cómo ella me mira, yo me doy cuenta si esa persona está triste, está muy contenta, está enojada, etc. O por la expresión que pueda tener, ¿no? Pero, y entonces ahí yo decía, qué importante es aprender a mirar a la persona a los ojos, qué importante. Y entonces eso es parte, digamos, de la vivencia, parte de también puedo decir de la caricia, porque con los ojos uno puede acariciar a una persona. Uno le mira con tanta dulzura a la otra persona que la otra persona se siente acariciada. Pero cuando se habla acá de las caricias, es que durante la sesión, durante la vivencia, durante el momento de la danza, hay danzas que propician eso, para que se le abrace a una persona, para, por ejemplo, hacerle una pequeña caricia así en el pelo, que eso le trae a uno reminiscencias de cuando uno era chiquita, ¿no? Y a uno le acariciaban. Y qué bonito que era eso. Qué bonito que era eso, una sensación maravillosa. Entonces,
cuando a uno le pasa eso en una sesión de biodanza y todo es con mucho respeto y con mucha delicadeza. Hay personas que no les gusta, sobre todo en las primeras sesiones, ¿no? Porque no se conocen se retiran cuando uno le quiere hacer una caricia, porque falta, pues, o sea, esa persona no tuvo esa sensación, esa caricia cuando niña o cuando niño. Entonces, o es también por nuestra propia formación cultural. Entonces, aprendemos todo eso, ¿no? Aprender a hacer caricias con mucho respeto, con mucho respeto. Si la persona no quiere, entonces no, pues, poco a poco irá aprendiendo. A veces hay danzas en las que uno se tiene que acercar bastante a la otra persona, al otro compañero o compañera, y hay personas que no les gusta. Entonces uno siente que a uno le ponen una barrera, o sea, está, digamos, de acercarse, entonces la persona pone, digamos, las manos así o cosa por el estilo, y uno siente que todavía no está preparada la persona como para recibir un acercamiento, porque los acercamientos también son partes de la caricia. Eso es un poder maravilloso. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Como consecuencia de todo de estas actividades que se hacen en una sesión de biodanza, va pasando uno por varias etapas. Hay una etapa en la que la música está hecha de tal manera como yo le había comentado al comienzo. Primero la música es alegre, muy movida, qué sé yo, hay un momento en que uno puede danzar un rock and roll, que es súper loco, ¿no? Y entonces llega uno a la cima, pero después de eso uno tiene que ir bajando el nivel de la música, un poquito más lenta que un rock and roll, otro poquito más lenta, otro poquito más lenta, hasta que hay un momento en que es por decirle como el Ave María, ¿ya? O como Claro de Luna. Ya, músicas así bien suaves que a uno le van llevando hasta la parte más baja de la sesión, más tranquila, en que uno lo que quiere es echarse en una camita o que alguien, que la mamá, la amiga o la prima le acaricie, le abrace, ¿ya? Esa es la parte más profunda de una sesión de biodanza. Y entonces en ese rato es el momento tal vez más importante de toda la sesión, en nuestro organismo, como nuestro organismo está tan bien, tan placentero, tan en bienestar, que ocurre en nuestro interior a nivel celular, lo que ellos llaman la reparación celular, los neurotransmisores, todo el aparato bioquímico empieza a funcionar para producir esa sensación de bienestar y con probabilidades de que muchas células que estaban dañadas, el ADN de esas células se repare o cosas así, ¿no? Que pueden ocurrir. Entonces, cuando uno está en ese momento, se llama la regresión. Entonces, está en ese momento en el que uno encuentra un momento de bienestar consigo mismo. Me siento tan feliz, tan contenta. Igual tengo ganas de abrazarle a Isabel, a Luz Marina, a cualquiera de las personas que están ahí, que tengo ganas de abrazarle, pero a la vez también amo la naturaleza, qué hermosos son esos árboles, cómo la naturaleza es maravillosa, o sea, se dan esos tres niveles, ¿ya? Y entonces ese es el momento más profundo de la sesión de biodanza, y después de eso, tampoco, claro, a mí me ha pasado, yo he querido quedarme en ese estado y mi profesora me tenía que despertar. Entonces yo le decía, pero es tan rico, ¿no? Después de que ya terminó la sesión, le decía, pero sí es tan rico estar en esta situación, ¿no? Me dice, pero tú no te puedes quedar en eso, tienes que salir, esto no es así. Entonces, bueno, estando en esa situación, ¿qué hace la facilitadora, el profesor para todos los estudiantes? Ya, fue una música de 3 minutos, tal vez un poquito menos o un poquito más, en el que estuvo uno en el momento de la regresión. Claro de Luna, por ejemplo, creo que es un poquito largo, entonces esa es fantástica. La profesora o el facilitador tiene que sacarle a uno de ese estado. ¿Cómo lo hace? Pues le saca con música un poquito
más movidita, un poquitito, porque todo está así, medidito. Le saca a uno de esa situación un poquito, le va sacando a uno o a todo el grupo poquito a poquito. Entonces ahora, eh, por ejemplo, le dice, si estaba uno de pie, estaba en un mecimiento, le dice, poquito a poquito se van moviendo con mucha dulzura, se toman de las manos y vamos a girar hacia la derecha o cualquier otra cosa, ¿no? Con dulzura, y va avanzando en la música también y le dice a uno, ahora puede abrir los ojitos, poquito a poquito, y así a uno le va sacando de ese momento de regresión. Y luego le va poniendo otra música un poquito más movida, un poquito más movida, y así, y hasta el final de la sesión, que la música es sumamente alegre, ¿no? Es alegre, no tanto como cuando empezamos, porque... Y todo eso está estudiado, por eso es que nos demoramos tanto, ¿no? O sea, tiene que ser una música que vaya acorde, porque si no es que le puede sacar a la persona que está en regresión así violentamente, porque la persona se queda sin saber, y también hay que despertarle, porque por lo general, como estas son sesiones que se hacen en sala, las personas después de terminar la sesión tienen que ir a su casa. Y como si están en regresión no se han despertado muy bien, si es que está conduciendo, no conviene, pues, ¿no? Y por exagerar y ponerle un poco de chiste, si se va en bus, vaya a tomar el bus equivocado. Para ponerle color, le digo eso. Eso es una, digamos, una de las cosas que puede pasar en una sesión de biodanza. Pero entonces, al final, cuando uno ya ha terminado una sesión de biodanza, ¿qué pasa? Uno ya no es la misma que cuando empezó la biodanza, la sesión. Ya no es nunca, jamás la misma. Porque después de toda esa experiencia, uno ha cambiado. Tal vez no se percibe, no se lo percibe así con tanta claridad, ¿no? Pero uno ya no es la misma, porque uno ha vivido toda esa experiencia, estuvo en ese momento tan de bienestar maravilloso, y ahora veo todo de otra manera. Tal vez no es perceptible, pero sí de hecho que hay un cambio. De hecho que hay un cambio. Eso se llama expansión de conciencia. O sea, mi conciencia, eh, ya volví otra vez a la conciencia, pero mi conciencia ya no es la misma que como cuando empecé. Ahora es con una visión diferente, con una apreciación diferente de la vida. Yo misma me siento diferente. Eso es una sesión, así es, así son las clases de biodanza. Eso le puedo contar, nada más. Muy bien. Bueno, para avanzar con la entrevista, le voy a hacer una pregunta bastante puntual. ¿Desde cuándo practica esta actividad? Ya nos había mencionado que hace 3 años se está formando para ser facilitador, pero ¿desde Son cuándo 4. exactamente? Bueno, no. O sea, hace 4 años que, ya mismo tengo 4 años de que estoy en la escuela. Pero yo empecé a hacer biodanza, lo vengo haciendo desde hace 7 años, contando esto de la escuela, ¿no? Cuando estaba en la facultad empecé a conocer la biodanza, como ya le conté, la primera vez que fui, yo no entendía nada, ¿qué mismo será eso? Pero por esto de que en mi casa siempre me enseñaron esto, ¿no? Cuando yo era chiquita, lo que se empieza, se termina. Entonces ya había empezado, tenía ganas de salirme porque no entendía nada, pero después dije, no, pues voy a por lo menos terminar este semestre. Y así fue pasando 2 semestres, 3 semestres, y eso ahí en la Facultad de Educación daban, pues era como una extensión de la universidad para docentes y para trabajadores, y había algún estudiante también, o sea, era para todos, pero no siempre pueden todos por los horarios, 1, 2, porque no saben qué mismo es, así como yo que fui sin saber nada. Entonces ahí empecé, así fue el inicio. Entonces tengo 7 años de biodanza. Bastante tiempito y al parecer le gustó mucho porque ya hace 4 años que está empezando con su formación para ser facilitadora. Me parece muy bien, doctora, le felicito. Ahora, para continuar,
¿qué enseñanzas le ha dejado esta afición en su vida profesional? Si digamos, le dijeran, doctora Violeta, usted necesito que me ayude con este proyecto con drosófilas. Entonces, ¿usted aplicaría algo de la biodanza a su nuevo trabajo, a este nuevo trabajo que le están proponiendo? Yo creo que sí, o sea, nada, digamos, en la parte experimental, ¿no? Pero, por ejemplo, a valorarle más a las drosófilas porque es un ser vivo, a quererle mucho más de lo que ya les he querido, a cuidarles con mimos, como le cuidaba la Anita, como le cuidaba Anita a sus moscas, ¿no? Entonces, así, eso, en la parte afectiva, de quererles, de amarles, de respetarles, eso puede ser, de hacerme más consciente de que es un ser vivo como yo y de cuidarles y tratarles con respeto. Y entonces ahí sí la pregunta del millón, ¿será que yo le puedo disectar? ¡Ay, no! Ay, eso, así es. Para ya terminar con esta entrevista, la última pregunta sería, doctora, ¿le gustaría que esta actividad fuera conocida por los científicos en general o por el público en general? Ya, sí, sí, mi querida Isabel. A mí me gustaría, o sea, uno de los, creo que una frase dicha por Rolando Toro es que a él le gustaría ver al planeta danzando, haciendo biodanza, porque es un mensaje de amor. La biodanza es muy amorosa, es muy... eh, uno cuando hace biodanza creo que se va desarrollando más la parte afectiva de uno, afectiva con todo, contigo misma, con los otros seres humanos y con la naturaleza, con la vida en general, con la vida planetaria. Entonces, eso creo que es un ingrediente bien importante en la vida de todo ser humano, sea científico o no científico, de quien sea. Entonces, yo creo que sí, todos deberíamos hacer biodanza, pero no todo el mundo va a la biodanza porque creo yo que la gente tiene miedo de confrontarse consigo misma, de enfrentarse, darse cuenta dónde está la falla y entonces mirarse en el espejo uno mismo y decir, y creo que de eso la gente tiene miedo de confrontarse, pero si no, es un camino muy hermoso, es un camino amoroso. Eh, Eso le puedo decir. Muy bien, doctora. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por haber ¿De qué pues? participado en la entrevista. Voy a dejar de grabar en unos momentos.